Les doy la bienvenida a este tercer capítulo de la serie Juro que no morí. Y en esta ocasión vamos a estarnos acercando al cuestionamiento como un deber ciudadano. Yo soy Marisol Garzón y de verdad que ha sido una experiencia preciosa acercarnos a esta verdad de Jaime Garzón, a eso que quizás ustedes no habían oído, no habían conocido. Estoy rodeada por muchos de sus objetos personales, de lo que hizo parte de su historia y hoy quiero compartirla con ustedes. Si uno es honrado es que es pendejo, si es fiel es un huevón, si es honesto es tonto. Ya más muertos no se necesitan en este país, más miedo no se necesita. A los rotundos vagabundos tienen características, porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo. Hay diferencias ontológicas y filosóficas. Que hay un bueno, uno malo, uno llama a Batman, al Chapulín o a Superman. No entiende que es que Superman y el Chapulín viven del negocio de los otros dos. Por lo menos de evitar la guerra. Lo más dramático de la guerra es que vuelve a ser una guerra de pobres contra pobres. Hay que darse la pela por la paz. Sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez: juro que no morí. Cuando uno piensa en cómo se cuestionaba Jaime, hay que ir a quién era mi mamacita. Esta foto incluso se la tomó Jaime en un cumpleaños allá en la casa de mi tío Alberto. Y al recordar a mi mamacita, que fue quien nos acompañó a ser críticos, pues hay que recordar, por ejemplo, que ella recibía el diario El Espectador cuando El Espectador era un diario de origen liberal, cuando eran la familia Cano quienes eran sus dueños, y ella todos los días leía la prensa, leía el periódico. Y entonces en ese leer nos señalaba algunos artículos, algunos escritos que creía era pertinente que nosotros los leyéramos. ¿Por qué hacer referencia a ello? Porque desde siempre y desde mi mamá nos enseñó a cuestionarnos, a preguntarnos, a no comer entero, a ser críticos. A rato nos volvíamos criticones, bastante fuerte. Esa burla que él a veces hacía era muy común en mi casa, en la sala de mi casa, con nosotros mismos. Pero yo quiero centrarme más en ese aprendizaje. Recuerden que en esa época no había internet. Uno tenía que copiar y si ustedes se dan cuenta, este cuaderno está lleno de escritura. A Jaime le enseña a leer y a escribir mi mamacita. Cuando Jaime ya entra al colegio, ya sabía leer y escribir. Entonces, imagínense, un niño ya avanzado porque aprendió bastante rápido a hacerlo. Fue un niño muy pilo, muy inteligente desde siempre. Todo eso fue formándolo a él, pues, en la capacidad de leer, de ser capaz de escribir. Yo creo que, yo vuelvo a insistir en esa letra tan linda que tenía, pero que él hasta en la universidad, estos son cuadernos también de su universidad, no solamente en su primaria, sino también en la universidad, donde siempre hizo cuestionamiento. En esa época era el cuadro sinóptico el que le tocaba hacer a uno cuando ya leía algo. Él hacía anotaciones en sus libros. Entonces, el cuestionamiento que él tiene y el cuestionarse fue un ejercicio cotidiano, que lo hizo desde niño, que lo hizo siempre y que por eso desde la pedagogía nos enseñó a cuestionarnos. En mis manos tengo un carnet que él mismo hizo que dice Hospital Psiquiátrico San Isidro, interno 084, celda 141, nombre Garzón Jaime, alta peligrosidad, y está su foto. Y aunque a uno le puede causar mucha gracia, porque me dio mucha risa cuando lo vi y la gente que lo ha visto le llama mucho la atención, lo que uno ve reflejado es cómo Jaime en cada cosa
en cada conferencia, en cada palabra, estaba cuestionando especialmente, por ejemplo, la educación. Y esa educación que nos dan y que nos han dado y que él decía de qué sirve. Cuestionaba el poder, cuestionaba la política, cuestionaba nuestro quehacer, pero también decía cómo nosotros comprometernos allí, porque no era solo criticar, no es solo decir denuncio, porque eso fue lo que hizo, denunció a través de todo lo que hizo, de sus personajes, de sus escritos, de todo, sino también cómo se comprometió hasta la vida misma a entregar su vida. A mí me preguntan mucho, ¿y Jaime por qué no se fue? ¿Por qué no se fue del país? ¿Por qué no se escondió? ¿Por qué? No, él se quiso quedar a afrontar lo que tuviera que afrontar como consecuencia de su compromiso. Hay una discusión muy buena con la policía. ¿Verdad? La policía le pide a uno el pase. Entonces, yo tengo pase, solo que está vencido. Entonces, la discusión que yo le sostengo al policía es, agente, ¿a usted le interesa saber si yo tengo pase? Es decir, si algún día en la historia de mi vida la autoridad pertinente me confirió un pase y demostró que entregándomelo yo sabía manejar. Es la discusión. El vencimiento o no es un problema de la permisibilidad de la ley en el tiempo, que es otra discusión, ¿cierto? Pero usted quiere saber, ¿tengo pase? Sí, tengo pase, aquí está. ¿Está vencido? No, esa es otra discusión. Propóngame otra discusión. Hablemos de la temporalidad del conocimiento, por ejemplo. Que usted al cabo de 3 años se le olvidó manejar. Pero ¿por qué si yo manejo todos los días? Su humor, pues, lejos de ser un humor superficial, fue y afortunadamente sigue siendo una herramienta que estimula de alguna manera el pensamiento crítico. Cuando presentó las situaciones absurdas y contradictorias, Jaime invitó a la audiencia a analizar problemáticas de diferentes perspectivas y a no aceptar las cosas como eran, es decir, a no tragar entero, procurando pues una búsqueda de la verdad porque no solo cuestionaba, sino que también investigaba. Jaime indagó, buscó información que le permitió pues básicamente fundamentar su posición y los argumentos que presentaba. A mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay dos sectores, que los dos sectores están minados por dineros de narcotráfico, que los dos sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. En ese punto, ¿qué papel cumplen las fuerzas paramilitares que están, creo que al mando del señor Carlos Castán? Esta gente, ¿a quién responde? ¿Sí? ¿Quién los financia? ¿Quién determina que estos señores actúen, que asesinen a los guerrilleros, que los persigan? Parece ser que los militares y los hacendados y los finqueros y algunos narcotraficantes, algunos militares, algunos hacendados y algunos finqueros entendieron que el gobierno no podía combatir la guerrilla. Entonces se asociaron y buscaron formas de financiación entre las que está el narcotráfico y tienen ejércitos privados. Los ejércitos privados son paramilitares, en que de aquí a allá no puede haber guerrilla, de aquí a allá no puede haber guerrilla, y cada dueño de lote, cada dueño de finca paga una cuota por el derecho a permanecer ahí bajo el cuidado de ese ejército privado. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado financia la guerrilla. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve dónde empieza uno a ya esclarecer más el problema? ¿Ve? ¿Quién consume lo que producen los narcotraficantes? Los Estados Unidos. Ahí Principalmente. está, ahí está. Sí ve que ya más o menos estamos llegando al punto en donde se ve cuál es el elemento corruptor que termina justificando la guerra. Mm. Ese es importante. Bien, entonces, ¿qué opina? ¿Qué piensa la mayoría de los colombianos? ¿A favor de qué está? Algunos que ven el problema como muy sencillo o sin complicaciones, creen que la solución es que los norteamericanos nos invadan. O sea, una bomba atómica cae y que todo Sí, se vaya al diablo. porque ellos no entienden que los norteamericanos también son parte del conflicto. Para él los libros eran muy importantes. Yo creo que ya estuvimos acercándonos a algunos de esos libros que él tuvo. Acá hay varios de sus cuadernos, de sus libros. Bueno, yo quisiera mostrarles muchas cosas, hay muchas fotos, hay muchos elementos que se han guardado y lo cierto es que le gustaba leer mucho, siempre leía. Y voy a insistir, para quienes son de estas nuevas generaciones, era un niño que leía el libro, el cuaderno. Nos tocaba ir a la Luis Ángel Arango, que era nuestra biblioteca preferida y la única que había en Bogotá, donde uno iba y
leía y copiaba. Mi mamá nos compró enciclopedias donde estaban las Salvado, nos regalaron, en fin, y era sagrado, la biblioteca era un sitio sagrado, uno tenía que lavarse las manos. Eso lo escribo en mi primer libro de Jaime Garzón, Mi hermano del alma. Comienza diciendo así: para leer este libro lávese las manos, porque era una directriz de mi mamá. ¿Y por qué? Porque al acercarse a él, como hoy lo hacemos con sus cuadernos, que son de mucho cuidado, porque ya no vamos a tener un cuaderno igual, porque ya no está ese niño que escribió acá, pues le gustó escribir y le gustó mucho leer. Y leer para cuestionar, para argumentar, para fundamentar cómo era su pensamiento, que siempre fue un pensamiento en construcción desde la criticidad. Es que la moral de este país se ha ido cambiando al punto que los acomodos son diferentes, los valores han ido trastocando. Si uno es honrado es que es pendejo, si es fiel es un huevón, si es honesto es tonto. ¿Cómo será que los poderes, por ejemplo, establecidos, si el hombre tiene 3 mujeres es el putas y si ella tiene 3 hombres es una puta? Hay una transvaloración de las cosas y seguimos sobre esa mediocridad, ¿cierto? Yo creo que de las cosas que debería hacer el país si quiere hacer algo de verdad, debería ser sentarse un día y decir, bueno, hagamos las nuevas reglas de juego. ¿Qué es tal cosa? ¿Cómo han cambiado los valores? Y ahí sí avanzamos. La relación del espíritu crítico que nos ha heredado Jaime Garzón con la educación es total. El espíritu crítico, el pensamiento crítico, hoy son una esencia en la educación. Nos invita a dejar de mirar la escuela como la casa del conocimiento, para verla como la casa de la investigación y sobre todo del conocimiento de la realidad. Este pensamiento crítico que heredamos de Garzón nos invita a construir posturas críticas, no solo a conocer el mundo, sino a posicionarnos frente al mundo de manera crítica y con la capacidad de decir la opinión, de decir la palabra, de sentar el posicionamiento. Se fue formando, aunque nosotros, como les comparto, es una década de lectura, de escritura, de investigación, pues, y eso en sus personajes se veía, se vio luego en sus libretos, en todo lo que él hacía, pues que se fue formando. Para él el colegio, la Normal de La Paz, termina luego en la Libre, pero también la Universidad Nacional fueron supremamente importantes y los grupos de estudio en los que estuvo. Uno oye a sus amigos del rotundo vagabundo, que así les puso él, a un grupo de estudio que molestando decía que el requisito era no servir para nada. Calculen, imagínense ese grupo, y todos eran intelectuales, todas eran personas estudiosas, todos eran personas muy formadas e informadas, ¿no? Entonces, yo creo que no se da como de la noche a la mañana, sino que es un proceso en su educación, en la forma de ver la vida, en la forma de encontrarse. Y acá hay una foto suya leyendo, esto sí es en la casa de mi tío Alberto, lo recuerdo mucho, y es lo que tiene en sus manos, es una Biblia porque estábamos en una Eucaristía, pero siempre evoca cómo le gustaba leer. Todos aprendimos a leer muy bien, a entonar, teníamos muy buena ortografía, nos insistían en la lectura, en la escritura, en la forma de llevar incluso nuestro cuaderno. Y vuelvo y les digo, los cuadernos de él son muy lindos ya de la universidad porque era muy organizado, era daban ganas de volver a retomar sus apuntes. Es más, cuentan sus compañeros que sus apuntes eran dignos de sacarles fotocopia porque eran muy claros y siempre se fue formando en la vida para sacar ideas claras y para poder saber qué estudiaba. Entonces, eso que hizo se fue formando a lo largo de los años, en el colegio, en la época en que vivimos, en la universidad misma, en la Universidad Nacional especialmente,
donde hace su carrera de derecho, y luego ya en los grupos en los que fue participando, que en su mayoría fueron grupos de estudio y de mucha crítica social y política. A los rotundos vagabundos tienen características, porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo. Hay diferencias ontológicas y filosóficas. Leen mucho. Por lo general estudian carreras bastante inútiles como sociología, antropología, esas cosas que en realidad no sirven para nada, en vez de estudiar carreras exactas, ciencias exactas como la teología, por ejemplo, ¿no? O como la odontología, son ciencias exactas, ¿o no? Como la matemática, ¿no? La matemática es más especulación. Los rotundos les encantan las mechudas de pelo ensortijado y pensamientos vagabundos, ¿o no? Por ahora tienen hijitos y les ponen Mateo, Santiago, Laura, Felipe o Sebastián. ¿Sí o no? En lo posible no usan corbata. Son más bien inclinados a la duda metódica y, y pierden el tiempo entre la lectura, una que otra rumba y el pensar que hacen aquí, ¿no? El cuestionamiento del poder que ejercía Jaime, fomentando un pensamiento crítico, buscó darle poder, o sea, empoderar la ciudadanía y empujándola casi que a que participara activamente de la construcción de un mejor país. Y eso permite que el legado de Jaime se interprete como la capacidad que tuvo para entender la sociedad colombiana y la motivación en ese sentido para buscar verdades y construir un futuro más justo. Ustedes tienen la preocupación de decir, ¿quién va a venir a arreglar esto? Es como cuando le regalan un perro, y entonces el perro cuando es chiquito es divino porque se orina en el tapete, se sube al carro y se sienta adelante, duerme conmigo en la almohada y va creciendo y se va desarrollando. Y cuando es un perro gigante, grandísimo, que se orina en el tapete, que no me deja dormir en paz y que me tiene destruido el carro, entonces nos molestamos. ¿Quién lo crió? ¿Quién lo ha hecho? Pregunta, ¿en qué han hecho ustedes el nuevo país? Bueno, a los que les interesa hacer un nuevo país, me imagino que habrá burocracia que no le interesa hacer un nuevo país, que vivirá de la tajada, vivirá del chanchullo, vivirá del poder, vivirá. Pero si alguien tiene interés en el 98 en hacer un nuevo país, ¿qué hay que hacer? Hay mecanismos de participación. La Constitución del 91 contempla unos mecanismos de participación permanente. Entre los que está votar. En muchas ocasiones me han oído decir que Jaime no era humorista cuando lo nombran como humorista. No, él no era humorista. Y siempre hago alusión de esos programas de televisión y ahora con todas esas formas de presentación de quienes hacen humor, no se puede comparar. Cada uno tiene muy respetable el trabajo que hace, pero Jaime no era humorista. Se vale del humor como una herramienta pedagógica para llegar a nosotros. Yo creo que uno de los personajes que tengo acá una foto y que también recuerdo incluso el día que fue a entrevistar a Rafael, el cantante, y está con Heriberto de la Calle. Y siento que fue un personaje que nos identificó como colombianos, de una inocencia, de una humildad, pero también de una mente brillante. Heriberto de la Calle era un hombre humilde que incluso la forma de estar sentado en un lugar más abajo, como para que los otros se sintieran más arriba y se creyeran mejores y de mayor valor. Pero Heriberto de la Calle con ese cepillo, que acá tengo uno que era de él, pues les daba en la rodilla, pero más que en la rodilla, en el orgullo, porque les decía en la cara muchas cosas. Entonces, sus personajes que ustedes también han podido descubrir, no me he querido quedar en esos personajes valiosísimos, todos los que hizo, cada uno a su estilo. ¿Quién no recuerda a Godofredo? ¿Quién no recuerda a Dioselina, a Néstor Elí, al compañero John Lennon, a Inti de la Hoz? Bueno, la lista es interminable. Pero de todos ellos, creo que el que más llegó a nuestro corazón y a nuestra alegría de haberlo conocido, quienes tuvimos la dicha de conocerlo, pues fue Heriberto de la Calle.
sencillo, inteligente. Y miren algo muy interesante, no era libreteado. Ese personaje nadie lo construía, nadie escribía, ni él ni... Es decir, él mismo lo construía antes de irse a sentar a lustrarle los zapatos a sus invitados, porque desde allí los comenzaba a cuestionar y les iba diciendo, y los otros se reían, así les diera ratero, así le dijera lo que le dijera. Y lo vimos en muchos videos, pero lo interesante era que les daba risa y no se daban cuenta ni siquiera que no era que los estuviera insultando, pero sí les estaba diciendo cosas que quizás muchos queríamos decirles en la propia cara. Jaime nombraba a un hombre también que nos ha hecho reír y decía sencillamente que si uno no hace reír lo pueden matar. Entonces decir la verdad, cuando usted dice la verdad quizás de una manera muy seria y trascendental, llega muy fuerte, llega muy dura. Pero si usted la dice en medio de la chanza, de la charla, no de la burla, porque es que a veces uno cree, ay no, cómo nos hacen reír, pero es burlándose del otro y degradándolo. No, el humor era un humor fino, un humor negro, dicen algunos, sarcástico, pero también profundo. Bien, quienes veíamos Cuac o Sociedad, debíamos estar muy informados, haber visto noticias, haber leído, conocer de lo que se hacía allí para poder entender. No quedarnos solo en reírnos, que nos hacía reír, pero no quedarnos allí. Y cosas como, por ejemplo, que lo invitaban a reuniones y él me lo contaba, no, me pegó una encartada porque Garzón, cuéntenos un chiste. Y decía, yo no me sé ningún chiste, porque la gente, y yo lo noto hoy cuando dice, ay, no, es que esos chistes que nos decía, pues para mucha gente la realidad se volvía un chiste y no una tragedia que nos hacía ver para que nos cuestionáramos, pero especialmente para que nos comprometiéramos. Si inicialmente pensamos solamente en el municipio, podríamos pensar en la posibilidad, por lo menos, de evitar la guerra. Y lo más dramático de la guerra es que vuelve a ser una guerra de pobres contra pobres. Aquí no hay una guerra de ricos contra pobres. Aquí hay unos pobres organizados en cooperativas, armados por los ricos para defender sus tierras, contra unos pobres organizados en guerrilla para agrandar sus campos de dominio y para agrandar sus siembras de cocaína, de cocas. Y entonces, otra vez una guerra de pobres contra pobres. Vamos a permitir que el país y que nuestros hijos vivan un país, una nación, un futuro de guerra, donde uno pueda salir a la calle, donde lo secuestren, donde lo maten. Eso no depende de que venga el Espíritu Santo en la persona de Andrés Pastrana o en la persona de Lleras de la Fuente, o que venga el Dios Salvador en la figura de Turbay y diga yo les arreglo esto. Me parece esencialmente que cada uno tiene un compromiso con Colombia y un compromiso con sus hijos. Un compromiso es de transformar el país. Empecemos con el municipio. Yo creo que es evidente y sorpresivo. Me imagino ustedes venían dispuestos a reír si no a llorar. Pero a mí sí me parece que uno tiene que aprovechar el auditorio y sobre todo ustedes que manejan los hilos del municipio para que empiecen a transformar el país. El interrogante, la pregunta y la duda y el cuestionamiento, pues, fueron ejes fundamentales en la vida y obra de Jaime. Él mantenía una constante búsqueda de respuestas y su espíritu crítico lo llevaban a desafiar el statu quo y a generar un profundo impacto en la sociedad colombiana. Utilizó la sátira y su humor para interpretar al colectivo, animándolo pues a reflexionar sobre temas comunes, temas políticos, temas sociales y por sobre todo temas espinosos que nadie se atrevía a tratar y a cuestionar de manera permanente las versiones oficiales de los hechos. Siempre desafió el poder, no se conformó con respuestas preestablecidas, buscó verdades motivadas detrás de las acciones políticas y sociales y hubo en su pensamiento un cuestionamiento constante pidiendo a las instituciones y a la sociedad un replanteamiento de sus propias posiciones y responsabilidades. Ya más muertos no se necesitan en este país. Más miedo no se necesita. Se necesita que se sienten a hablar. ¿Y esta conversación llegará a algún lado, crees? Eso esperamos. Hay que conservarla. Cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar. Cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar. Que no se levanten hasta que no haya un acuerdo. Porque todas las veces que se ha interrumpido ha sido peor. Más muertos, más tragedia, más agresión, de lado y lado. Entonces ellos reclaman sus guerrilleros presos, sus guerrilleros desaparecidos. El otro reclama sus secuestrados civiles, sus secuestrados militares. Entonces, lo único que hay que lograr es que se sienten. Hay que darse la pela por la paz.
Y la paz es, siéntense a hablar, por favor, siéntense a hablar. Continuar con el legado que le ha dejado a la sociedad colombiana y a la historia, la vida y la obra de Garzón, pasa por dos procesos. Uno es el proceso de conocer de fondo la vida y la obra de él. Afortunadamente, insisto, tenemos acceso a lo que circula en redes de manera original y a lo que proyectos como aquí la emisora Banca del Parque han creado, han construido, y podemos aproximarnos a su vida y a su pensamiento. Y creo que solamente con conocer su vida y su pensamiento ya tenemos una idea más clara de su legado. Y el segundo proceso es atrevernos a construir iniciativas locales. El Garzón Nacional, el que conocimos en los medios, es uno, pero hay otro que es el del proceso local. Y uno escucha y lee y ve lo que hizo, por ejemplo, allí en Sumapaz, no solo como alcalde, sino como ciudadano. Deja clarísimo que es en lo local que se construyen las transformaciones. Primero las locales y de ahí se irradia a grandes procesos. Hay elementos fundamentales dentro de esa criticidad de Jaime. Y uno de ellos, yo quiero insistir, es cómo preparaba todo. Yo acá tengo algunos de los puntos que él utilizó para esa conferencia de la Universidad de Occidente en Cali, que luego la hizo en otros lugares y tiene muy claro qué es lo que va a decir. Y yo insisto en esto porque él no hablaba por hablar, él tenía una mirada muy amplia y un esquema muy grande de lo que quería decir, de cómo nos debíamos formar. Insistía en la lectura, pero insistía también en el diálogo. En esa entrevista que le hacen el día anterior a que lo asesinen, él insiste mucho en que tenemos que sentarnos a hablar. Hay que sentarnos a hablar, es la única manera. Y dice, y hay que seguir para construir la paz, hay que sentarnos a hablar. Y si se quieren parar, hay que volverles a insistir a que se queden. Porque es desde allí, en esa construcción de paz, como nosotros podemos llegar a tener un país realmente pues digno, justo, pero hay muchos elementos que no es solamente un aspecto. Entonces, Jaime siempre nos decía que en todo lo que él hacía, en todo lo que yo encontré de sus cosas, en todo lo que yo encontré de sus pertenencias, lo que se ve reflejado es un hombre que buscaba profundamente el que nosotros entendiéramos que todo eso que hizo no fue sino una herramienta pedagógica para llegar hasta nosotros y hacernos ver que teníamos que leer, que prepararnos, que cada cosa que hiciéramos fuera muy bien, como lo que hoy ustedes ven, ha tenido una preparación inmensa, no se imaginan cuánta, porque lo que queremos es que usted se quede no con una novela, no con libros que fueron escritos solo para enlodar su nombre, sino que se quede con eso fundamental. Y yo se los estoy demostrando en cada cosa que tenemos, porque yo también tuve que ponerme casi que a hacer un estudio profundo de quién era ese Jaime crítico, ese Jaime comprometido, ese Jaime constructor de paz, ese Jaime que buscó los derechos humanos como la forma también de poder garantizar que todos tuviéramos una vida tan digna, que tuviéramos la dicha de decir, oiga, yo me siento feliz de ser colombiano y al sentirme así, pues vale la pena seguirle apostando a este camino que nos tiene que llevar desde la esperanza a decir, como lo dijo él, juro que no morí. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí. Imaginen esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso.